Mi nombre es Elena. Tengo 58 años y un nudo en la garganta que amenaza con ahogarme desde que entré en esta iglesia. Estoy sentada en la primera fila, con la espalda tan recta que me duele la columna, intentando que nadie note el temblor de mis manos. El aire aquí dentro es denso y frío, a pesar de ser un día de junio. Huele a incienso viejo, a cera de vela y, sobre todo, a lirios. Cientos de lirios blancos, puros, cuyo perfume es tan abrumadoramente dulce que me revuelve el estómago. Es un olor empalagoso, casi fúnebre, que se pega a la ropa y a la memoria. El silencio que precede a la ceremonia es antinatural. No es un silencio de paz o recogimiento, sino uno cargado de tensión, como el aire quieto y pesado que precede a una tormenta violenta. Puedo oír el roce de la tela de los vestidos de los invitados, el carraspeo nervioso de alguien en la tercera fila, el latido de mi propio corazón martillando contra mis costillas. Me siento expuesta, frágil, como si estuviera hecha de un cristal finísimo a punto de estallar en 1000 pedazos. El órgano empieza a sonar, una melodía solemne y predecible que hace que todos los presentes se pongan en pie. Marcos, mi hijo, está de pie en el altar, con un traje oscuro que parece demasiado rígido para él, como si fuera una armadura que le impide moverse con naturalidad. Entonces entra ella, Sofía. Camina por el pasillo del brazo de su padre, flotando en un vestido de un blanco tan inmaculado que casi duele mirarlo directamente. Su sonrisa es perfecta, ensayada, una obra de arte tallada para la ocasión. Cuando llega al altar, su padre le da un beso en la mejilla y se la entrega a Marcos. Pero justo en ese instante, antes de que el sacerdote pueda pronunciar la primera palabra, ella hace algo inesperado. Se gira. No mira a su futuro marido ni a sus padres. Sus ojos, 2 fragmentos de hielo azul, me encuentran en el primer banco y se clavan en mí. El mundo parece detenerse por un segundo. La música se apaga en mi cabeza y solo existe su mirada, fija, calculadora y desprovista de cualquier calidez nupcial. Se acerca un paso, un movimiento sutil que solo yo persigo como una amenaza. La falda de su vestido susurra contra el mármol del suelo. Se inclina hacia mí, un gesto que para los demás podría parecer afectuoso, un último reconocimiento a la madre del novio. Su velo roza mi hombro. Su aliento, que huele a menta y a una victoria fría y premeditada, me golpea en la cara cuando susurra, con la voz tan baja que es casi un soplido, pero tan afilada como el filo de un cuchillo. Dame tus llaves. No es una petición, es una orden, corta, seca, brutal. Siento un golpe helado en el centro del pecho, como si me hubieran arrojado un cubo de agua congelada. El aire se me escapa de los pulmones en un silbido inaudible, y todo a mi alrededor, los rostros de los invitados, las vidrieras de colores, el altar dorado, se desenfoca hasta convertirse en una mancha borrosa. El temblor de mis manos se convierte en una sacudida incontrolable, que intento disimular, apretando con fuerza el bolso de piel que descansa sobre mi regazo. Dentro de ese bolso, junto a un pañuelo de encaje que perteneció a mi madre, descansa el llavero. No es un llavero cualquiera, es de plata maciza, grabado con la fecha de nuestra boda, un regalo de Javier, mi difunto marido. Las llaves que cuelgan de él no abren simplemente una puerta, abren 30 años de mi existencia. Abren el porche donde Javier y yo nos sentábamos a ver llover en las tardes de verano. Abren la habitación con las paredes todavía marcadas por las mediciones de altura de Marcos, desde que era un niño que apenas caminaba hasta el adolescente que ya me sacaba una cabeza. Abren el jardín donde aún cuidan con esmero las rosas que plantó Javier, un legado de belleza que me negaba a dejar morir. Esas llaves son el acceso a cada recuerdo, a cada risa, a cada lágrima derramada entre esas 4 paredes. Son el ancla de mi identidad, el último bastión de la vida que construí con el hombre que amé. Son, en esencia, todo lo que me queda. Levanto la vista del rostro invasible de Sofía y la dirijo hacia mi hijo.
Mi garganta está tan seca que apenas puedo articular palabra. Marcos, susurro, y mi voz suena extraña, como el crujido de una hoja seca pisada en otoño. Es una súplica desesperada, un último intento de encontrar un aliado, de entender que todo esto es una broma cruel, una pesadilla de la que despertaré en cualquier momento. Le ruego con la mirada que intervenga, que diga algo, que me defienda, que ponga fin a esta humillación pública y silenciosa. Le pido que sea el hijo que críe, el niño al que le leía cuentos por la noche y al que curaba las heridas de las rodillas. Pero él no me devuelve la mirada. Sus ojos están fijos en el suelo de mármol pulido, como si de repente hubiera descubierto el patrón más fascinante del mundo en las vetas de la piedra. No se mueve, no parpadea, permanece completamente inmóvil, un espectador cobarde de mi despojo. Su silencio es la respuesta más dolorosa que podría haber imaginado. Es un grito ensordecedor que resuena en mi cabeza, una confirmación tácita que me apuñala con más fuerza que cualquier palabra. Su quietud, su negativa a mirarme a los ojos, es su consentimiento. Es un «sí, mamá, dáselas». Es un «tu tiempo ha terminado, ahora empieza el nuestro». Es la traición más profunda y definitiva, ejecutada en el lugar más sagrado, en el día que se suponía que debía ser de celebración y unidad. Siento cómo algo dentro de mí se quiebra, un sonido sordo y profundo, como el de un iceberg partiéndose en dos. El amor incondicional que sentía por él se resquebraja, invadido por un frío glacial que nunca antes había conocido. Me doy cuenta de que el hombre que está en el altar ya no es mi niño, es un extraño que acaba de elegir bando, y yo no estoy en él. La soledad que me invade es total, absoluta, un abismo que se abre a mis pies en medio de una iglesia abarrotada. De repente, soy consciente de que no somos los únicos en esta escena. El silencio se ha vuelto denso, pesado, y puedo sentir la curiosidad y la confusión de los invitados como una presión física sobre mi piel. Las cabezas se giran sutilmente, los murmullos se apagan. Cientos de ojos están fijos en nosotros, en este pequeño y extraño drama que se desarrolla en el altar. Siento un calor bochornoso subir por mi cuello hasta mis mejillas, la vergüenza de ser el centro de una atención que no he pedido. Cada segundo que pasa con mi mano sin moverse, con las llaves todavía en mi bolso, alarga la tensión hasta un punto insoportable. Soy una actriz en una obra de teatro cuyo guión desconozco, expuesta bajo los focos de la expectación ajena. El sacerdote, incómodo, carraspía, sin saber si debe continuar o esperar a que se resuelva esta extraña pausa. La humillación es completa, no solo por la demanda, sino por tener que sufrirla frente a toda mi familia y amigos. Me sentí completamente sola en ese banco, como si me hubieran borrado de mi propia historia, un personaje secundario en el día más importante de la vida de mi hijo. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Esa sensación de que te quitan el suelo bajo los pies sin que puedas emitir un solo sonido. Esa violencia silenciosa que no deja moratones visibles, pero que te fractura el alma de una forma que pocas cosas consiguen. Es un tipo de despojo que va más allá de lo material. Te arrebatan tu lugar en el mundo, tu historia, tu dignidad, y lo hacen con una sonrisa, delante de todos, dejándote sin aire y sin palabras. En ese momento, en esa iglesia, yo era invisible, un mero trámite que había que cumplir para que la verdadera función, su vida perfecta, pudiera comenzar sin los estorbos del pasado, un pasado que para ellos era yo. Con un movimiento lento y torpe, como si mis brazos pesaran una tonelada, abro el cierre de mi bolso. Mis dedos, temblorosos y entumecidos, hurgan en el interior, rozando el estuche de las gafas, la cartera, el pañuelo. Finalmente mis yemas tocan el metal helado del llavero. El frío es tan intenso que parece quemarme la piel. Lo agarro con fuerza, como si al hacerlo pudiera retener algo de lo que significa. Lo saco a la luz. En el silencio sepulcral de la iglesia, el leve tintineo que hacen las 3 llaves al chocar entre sí suena obsceno, escandalosamente alto, como una carcajada en mitad de un funeral. Es el sonido de mi rendición, la banda sonora de mi propia derrota. Por un instante, dudo. Una parte de mí quiere gritar, quiere lanzar las llaves al suelo y salir corriendo de allí,
dejar atrás a esos dos extraños en el altar, pero mis pies están pegados al suelo, y mi dignidad, o lo que queda de ella, me obliga a terminar esta farsa en silencio. Extiendo la mano, una mano que tiembla visiblemente, ofreciendo las llaves como una ofrenda en un sacrificio. Mi palma está sudorosa. Sofía no extiende la suya de inmediato. Me observa por un instante, saboreando su triunfo. Luego, con una lentitud deliberada, levanta su mano. Su piel es pálida, suave y fría. Sus uñas están perfectamente pintadas de un color rosa pálido. Coloco el llavero de plata en su palma abierta. El contacto de su piel con la mía es repulsivo, como tocar a una serpiente. Ella no vacila. Sus dedos se cierran sobre las llaves con una firmeza que me hiela la sangre, un gesto de posesión absoluto e irrevocable. No hay un gracias en sus labios, ni siquiera un asentimiento de cabeza. No hay reconocimiento del inmenso sacrificio que acabo de hacer. Solo hay la fría y eficiente ejecución de su plan. Siento que me han arrancado algo vital del pecho, dejando un agujero vacío y dolorido. En cuanto las llaves están en su poder, su misión ha concluido. La sonrisa vuelve a su rostro, tan radiante como antes, y se gira de nuevo hacia el altar, colocándose al lado de Marcos como si nada hubiera pasado. El sacerdote, aliviado de que la extraña interrupción haya terminado, carraspea por fin y comienza la ceremonia con una voz ligeramente temblorosa. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para unir en santo matrimonio a Marcos y Sofía. Las palabras me llegan como un eco lejano, distorsionadas, sin ningún significado. Me siento vacía, hueca por dentro. El peso de mi bolso ahora es insignificante, ligero, como si junto con las llaves me hubieran quitado también el peso de todos mis años. Me hundo un poco más en el duro banco de madera, intentando respirar hondo, pero el aire cargado de perfume de lirio se me antoja irrespirable, tóxico. La ceremonia avanza, un ritual ajeno en el que soy una mera espectadora. Las lecturas, el falmo, el evangelio, todo es un murmullo monótono que no consigo procesar. Mi mente está en blanco, aturdida por el shock. Solo puedo sentir el frío que se ha instalado en mis huesos y la presión en mi pecho que dificulta cada inspiración. Veo a mi hijo, a Marcos, decir, sí, quiero. Su voz suena firme, segura, la voz de un hombre que sabe lo que hace, y esa certeza me desgarra por dentro. Veo a Sofía pronunciar las mismas palabras, con su voz dulce y cantarina, mientras aprieta disimuladamente en su puño el llavero que le acabo de entregar. Son una pareja perfecta, una imagen de felicidad y futuro. Y yo soy el fantasma sentado en la primera fila, el recuerdo incómodo de una vida anterior que acaba de ser oficialmente borrado y archivado. El intercambio de anillos se produce en una especie de cámara lenta dolorosa. Veo las manos de mi hijo, las mismas manos pequeñas que una vez se aferraron a las mías para aprender a caminar, deslizar una alianza de oro en el dedo de esa mujer. Ella hace lo mismo. Son gestos de compromiso, de amor eterno, pero para mí son la rúbrica final de mi desahucio. Cada paso del ritual es un clavo más en el ataúd de la relación que creía tener con mi hijo. La gente a mi alrededor sonríe, algunos se secan una lágrima de emoción. Nadie sabe que lo que están presenciando no es solo una unión, sino también una amputación. Me siento mareada. La luz que entra por las vidrieras parece demasiado brillante, los colores demasiado intensos. Cierro los ojos por un momento, deseando desaparecer, desvanecerme en la nada y no tener que soportar ni un segundo más de esta tortura exquisitamente coreografiada. El sacerdote, con una sonrisa benévola, llega a la parte final. Por el poder que me ha sido conferido, yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El aplauso estalla en la iglesia, un sonido atronador que me hace dar un respingo. Abro los ojos justo a tiempo para ver a Marcos inclinarse y besar a Sofía. Un beso largo, apasionado, que sella su pacto y mi exilio. La gente se pone en pie, vitoreando, y yo me quedo sentada, paralizada, observando la escena. Es en ese preciso instante, con el eco de los aplausos rebotando en los altos muros de piedra y la imagen de mi hijo besando a la mujer que acababa de arrebatarme el hogar, cuando la comprensión me golpea con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. Fue allí, en silencio, mientras los labios de mi hijo sellaban mi desahucio, que entendí que mi vida ya no me pertenecía más. Claro, aquí tienes el texto para el bloque A2, pasado y contexto, escrito en Spanish, Spain, y cumpliendo rigurosamente con todas las instrucciones proporcionadas.
Mi cuerpo se movía por pura inercia, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, pero que sigue en pie por un milagro de equilibrio precario. Salí de la iglesia sin despedirme de nadie, sin cruzar una sola mirada. El sol de junio me golpeó en la cara, un calor repentino y violento que me hizo sentir aún más el frío que se había instalado en mis entrañas. El mundo exterior parecía demasiado ruidoso, demasiado vivo. El sonido de los coches, las risas lejanas de unos niños en la plaza, el murmullo de la ciudad, todo era una agresión a mis sentidos, que solo anhelaban el silencio, pero un silencio diferente al de la iglesia. No el silencio de la tensión, sino el de la nada, el del vacío absoluto. Caminé sin rumbo, con los pies metidos en unos zapatos de tacón que empezaban a torturarme, cada paso un recordatorio punzante de que estaba completamente sola. No tenía un destino, porque mi destino, mi hogar, acababa de ser transferido a la palma de una mano fría y pálida. El llavero de plata ya no pesaba en mi bolso, pero su ausencia era una carga infinitamente más pesada, un agujero negro que absorbía todo mi ser. Me senté en el primer banco que encontré, a la sombra de un tilo, y me permití respirar por primera vez desde que Sofía susurró esas 3 palabras en mi oído. El aire entraba en mis pulmones con dificultad, como si estuviera respirando polvo. Mi mente era un torbellino de imágenes, un carrusel descontrolado que me llevaba una y otra vez al rostro de mi hijo, a sus ojos clavados en el suelo. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo se había convertido mi niño, el que buscaba mi mano en la oscuridad, en este extraño de traje rígido que consentía mi humillación? Intentaba encontrar un punto de inflexión, un día concreto, una conversación, una decisión errónea que hubiera desencadenado esta catástrofe silenciosa. Pero la verdad, la dolorosa verdad, es que no fue un solo evento. Fue una erosión lenta, una muerte por 1000 cortes pequeños, casi imperceptibles, a los que no quise prestar atención por amor, por miedo, por un agotamiento que ahora me parecía imperdonable. El amor de una madre, me di cuenta en ese banco, puede ser la venda más gruesa, la que te impide ver la herida hasta que la gangrena se ha extendido por todo el cuerpo. Javier y yo compramos el terreno de la calle del Roble en 1988, con un préstamo a 30 años que nos pareció una condena perpetua y una bendición al mismo tiempo. Era solo un pedazo de tierra lleno de malas hierbas, pero para nosotros era el lienzo en blanco donde pintaríamos nuestra vida. Recuerdo el olor a cemento fresco, el sudor de Javier mezclado con el polvo del verano mientras levantábamos los primeros tabiques con la ayuda de su padre y mi hermano. Yo me encargaba de la comida, de mantener el ánimo alto, de lijar las vigas de madera hasta dejarme las yemas de los dedos en carne viva. Cada ladrillo, cada azulejo de la cocina, cada rosal que plantamos en el jardín tenía una historia, una anécdota, una risa compartida. No era solo una casa, era el testimonio físico de nuestro amor, de nuestro esfuerzo conjunto. Era un organismo vivo que crecía con nosotros, que respiraba con nosotros. Era el refugio que habíamos construido para protegernos del mundo, el lugar donde nuestros sueños echaban raíces y florecían. Cuando nació Marcos, la casa se llenó de una nueva luz, de un nuevo sonido. Sus primeros pasos los dio agarrado a la mesa baja del salón, esa que Javier hizo con madera de pino reciclada. Sus primeras palabras resonaron en el pasillo, rebotando en las paredes como una melodía nueva y maravillosa. Recuerdo las noches en vela, meciéndolo en mis brazos en su habitación, con la única luz de la luna entrando por la ventana, prometiéndole en susurros que siempre estaría allí para protegerle, que nunca dejaría que nada ni nadie le hiciera daño. Una promesa que, vista ahora, sonaba como una burla cruel del destino. Las marcas de su crecimiento, hechas a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, eran un mapa de mi felicidad. Cada línea, acompañada de una fecha, era un hito, una celebración de la vida que se abría paso. Yo era feliz, una felicidad sencilla, cotidiana, sin grandes aspavientos, pero sólida como los cimientos de esa casa. Una felicidad que di por sentada, como el aire que respiraba. El primer temblor llegó hace 7 años, un martes de noviembre. Javier volvió del trabajo más pálido de lo normal, quejándose de un cansancio que no se le iba ni durmiendo 12 horas. Lo achaqué al estrés, al otoño, a la edad. Pero el cansancio dio paso a un dolor sordo en el costado, y el dolor a una pérdida de peso alarmante. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una losa de granito en la consulta de un médico con cara de circunstancias. Cáncer de páncreas, estadio 4. La palabra inoperable flotó en el aire viciado de la consulta.
y en ese instante el suelo de nuestra vida perfectamente construida se abrió bajo nuestros pies. A partir de ese día, nuestra casa dejó de ser solo un hogar para convertirse también en un hospital improvisado, en un santuario de esperanza y, finalmente, en un velatorio silencioso y prolongado. El olor a desinfectante y a medicamentos se mezcló para siempre con el de mis guisos y el de las rosas del jardín. Los 2 años siguientes fueron un descenso a un infierno personal y silencioso. Me convertí en enfermera, psicóloga, administradora de morfina y guardiana de la dignidad de mi marido. Las noches se volvieron interminables, pobladas por el sonido de su respiración dificultosa, por mis propios pasos sigilosos para comprobar que seguía conmigo. Adelgacé 10 kilos, mi pelo se llenó de canas y las ojeras se convirtieron en una parte permanente de mi rostro. Marcos estaba en la universidad, en otra ciudad. Le llamaba para informarle, intentando edulcorar la realidad para no alarmarle, para no interferir en sus exámenes. «Papá está estable», le mentía, mientras le sujetaba la mano a Javier durante un vómito. «Los médicos son optimistas», decía, después de haber escuchado que solo era cuestión de semanas. Lo hice por amor, para protegerle. Ahora me doy cuenta de que, al hacerlo, le convertí en un espectador. Le negué la oportunidad de afrontar la dureza de la vida y, sin quererlo, le enseñé que yo era capaz de soportarlo todo en silencio. Un error fatal. Javier murió una madrugada de mayo, en nuestra cama, mientras yo le sostenía la mano. Se fue en silencio, sin dramatismos, como había vivido. Su último aliento fue un suspiro casi imperceptible, que dejó un vacío ensordecedor en la habitación y en mi alma. El funeral fue una pesadilla borrosa. Recuerdo a Marcos de pie a mi lado, rígido e incómodo, recibiendo pésames con una entereza que me pareció antinatural. No derramó una lágrima, no delante de mí al menos. Creí que era su forma de ser fuerte por los dos, de ocupar el lugar del hombre de la casa. Qué equivocada estaba. Su fortaleza no era tal, era distancia. Era el muro que ya había empezado a construir entre su dolor y el mío. Después, cuando la casa se vació de gente y nos quedamos solos, el silencio se hizo insoportable. Era un silencio denso, pegajoso, que se adhería a los muebles, a las cortinas, a la ropa que aún colgaba en el armario de Javier, un silencio que gritaba su ausencia en cada rincón. Fue en ese silencio, en esa vulnerabilidad, donde apareció Sofía. Marcos la conoció unos 6 meses después de la muerte de Javier. La trajo a casa a cenar un domingo. Era guapa, sin duda, con esa belleza fría y perfecta de las figuras de porcelana. Hablaba con una voz suave, modulada, y tenía una habilidad asombrosa para decir exactamente lo que Marcos necesitaba oír. Le alababa su fortaleza, su madurez, su capacidad para haber sobrellevado la pérdida. A mí me trató con una deferencia exquisita, casi reverencial, que desde el primer momento me pareció falsa. Me llamaba señora Elena, me preguntaba por Javier con una expresión de compasión estudiada y elogiaba mi comida con adjetivos grandilocuentes. Sentí una punzada de incomodidad, un instinto primario que me decía que algo no encajaba, pero lo ignoré. Lo achaqué a mis propios celos, al dolor, a la injusticia de que mi hijo rehiciera su vida mientras la mía estaba en ruinas. Sofía empezó a ser una presencia constante. Primero los fines de semana, luego también algunos días entre semana. Su cepillo de dientes apareció en el baño, su albornoz colgado detrás de la puerta, pequeñas invasiones silenciosas, marcando su territorio. Empezó a opinar sobre la casa. «Este salón tiene unas posibilidades increíbles, Elena. Con unos muebles más modernos y un toque de color, parecería otro. O en la cocina. ¿Has pensado en cambiar la encimera? El granito es mucho más limpio que este material». Eran sugerencias, lanzadas al aire con una sonrisa encantadora, pero cada una de ellas era un ataque directo a los recuerdos y al gusto de Javier, a la vida que habíamos construido. Yo me defendía con evasivas, con un «estamos bien así» o un «a Javier le gustaba de esta manera», y notaba la mirada de impaciencia de Marcos, la sutil decepción en su rostro por mi falta de entusiasmo ante las brillantes ideas de su novia. La manipulación se volvió más sutil, más perversa. Sofía comenzó a aislarme, siempre en nombre del amor y la preocupación. Si llamaba a Marcos al móvil, a menudo era ella quien contestaba. «Marcos está descansando, Elena. Ha tenido una semana agotadora. ¿Es algo urgente? Si no, ya le digo yo que te llame luego». Por supuesto, él nunca llamaba. Si proponía ir a verles a su piso, siempre tenían un compromiso ineludible. «Qué pena, justo este fin de semana vienen unos amigos de Sofía de fuera. A ver si el que viene».
Empezó a crear una narrativa en la que yo era una madre absorbente, dependiente y anclada en el pasado, y ella era la salvadora que intentaba que su hijo tuviera su propia vida. Y lo peor de todo es que Marcos se lo creyó. Empezó a llamarme menos, sus conversaciones se volvieron más cortas, más funcionales, desprovistas de cualquier afecto genuino. El mamá fue desapareciendo, sustituido por un frío y distante Elena. El chantaje emocional se convirtió en el lenguaje principal de nuestra relación. Cualquier intento por mi parte de expresar mi soledad o mi dolor era recibido como un ataque a su felicidad. Mamá, por favor, no empieces. Sofía y yo estamos muy bien, intentando construir nuestro futuro. No puedes seguir aferrada al pasado. Tienes que entender que mi vida ahora es con ella. Cada frase era una puñalada. Me hacían sentir culpable por sentir, egoísta por necesitar a mi propio hijo. Mi dolor era un inconveniente, una mancha en su perfecto cuadro de felicidad. Me tragué mis lágrimas, mis miedos, mi soledad. Me convertí en una experta en sonreír cuando quería gritar, en decir estoy bien, cuando mi mundo se desmoronaba. Lo hice para no perderle, para mantener ese hilo frágil que aún nos unía. Sin darme cuenta, les estaba dando permiso para seguir adelante, para borrarme de la ecuación sin ninguna resistencia por mi parte. La cuestión de la casa se convirtió en el centro de todas las batallas, aunque nunca se libraron a gritos. Eran guerras frías, libradas con silencios, miradas y frases de doble sentido. «Es una casa demasiado grande para ti sola, Elena. Los gastos deben de ser enormes», decía Sofía durante una comida familiar. «Marcos y yo estamos mirando pisos, pero los precios son una locura. Y pensar en todo este espacio aquí, desaprovechado». Marcos asentía, con la mirada perdida en el plato. Nunca me lo pidieron directamente. Al principio, eran como lobos rodeando a su presa, esperando el momento de debilidad para atacar. Yo me aferraba a esas paredes como a un salvavidas. Vender la casa era como exhumar a Javier, como admitir que todo había terminado, que yo ya no tenía un lugar en el mundo. Era mi último bastión, el único sitio donde todavía sentía que mi identidad, la de la esposa de Javier y la madre de Marcos, seguía intacta. Un día, sentados en la cocina, el mismo lugar donde le había curado a Marcos las heridas de las rodillas, él me lo dijo. No me miró a los ojos, por supuesto. Se dedicó a remover el azúcar en su taza de café con una concentración absoluta. «Sofía y yo hemos estado pensando», empezó, y el corazón me dio un vuelco. «Creemos que lo más lógico sería que nosotros nos viniéramos a vivir aquí. La casa es muy grande para ti, y a nosotros nos vendría de maravilla. Tú podrías ir a un apartamento más pequeño, más manejable. Sería lo mejor para todos». La palabra «lógico» me golpeó con la fuerza de un insulto. No había nada de lógico en ello. Era un desahucio encubierto, una expulsión de mi propia vida. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. El niño al que le había dado la vida me estaba pidiendo que la desmontara para hacerle sitio a la suya. El café se me agrió en el estómago y tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Mi negativa fue rotunda, aunque temblorosa. «No, Marcos, esta es mi casa. Es la casa de tu padre». Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de ira en sus ojos. «La casa de mi padre», repitió con un sarcasmo que me desgarró. «Papá ya no está, mamá. Tienes que aceptarlo. Aferrarte a esta casa no lo va a traer de vuelta. Sofía dice que no eres capaz de pasar página, y creo que tiene razón». La traición fue tan inmensa, tan absoluta, que me quedé sin aire. Usar la memoria de su padre en mi contra, usar las palabras envenenadas de ella como si fueran una verdad revelada. En ese momento entendí que había perdido la batalla. No porque tuvieran razón, sino porque ya no luchaba solo contra la codicia de ella, sino también contra el amor perdido de mi hijo, contra la versión de mí misma que ella había construido en su cabeza, la de una viuda patética y anclada en el pasado. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar su mirada, y me encerré en mi dormitorio, temblando de rabia y de un dolor tan profundo que parecía físico. A partir de ese día, la presión se volvió insoportable. Las llamadas de Marcos se espaciaron aún más, y cuando hablaba con él, su voz era fría, distante, la de un acreedor que llama para reclamar una deuda. Sofía, por su parte, adoptó el papel de víctima. «Elena no nos lo quiere poner fácil, mi amor», le oía de fondo en alguna llamada. «Ella no entiende que esto lo hacemos por su bien, para que no esté tan sola».
Manipulaban la realidad con una maestría diabólica. Yo era la egoísta, la que se interponía en su felicidad, la que les obligaba a vivir en un piso pequeño por puro capricho. Empezaron a hacer planes para la boda y me los comunicaban como si fueran decisiones de empresa en las que yo no tenía ni voz ni voto. La elección del lugar, la lista de invitados, el menú, todo se decidía sin consultarme. Yo era una simple espectadora, una figura decorativa a la que se le exigía que pagara su parte y sonriera para la foto. Unas semanas antes de la boda, me citaron en una cafetería. Parecía una reunión de negocios. Sofía llevaba una carpeta. Con una sonrisa gélida, me explicó su plan. Tras la boda se mudarían a la casa. Era lo natural. Yo tendría un mes para buscar un apartamento y hacer la mudanza. Hemos pensado que es lo mejor para que no tengas que pasar por el estrés de la mudanza en plenas fechas de la boda, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Marcos, a su lado, no decía nada, solo miraba por la ventana, como si el tráfico de la calle fuera el espectáculo más interesante del mundo. Sentí una náusea tan intensa que tuve que apretar los puños bajo la mesa. No me estaban pidiendo nada, me estaban comunicando una decisión que ya habían tomado. Mi casa, mi vida, reducida a un punto en el orden del día de su reunión. La humillación era tan grande que me sentí diminuta, invisible. Las llaves, dijo Sofía, sacándome de mi estupor. Para evitar escenas incómodas y para que todo sea un símbolo de unión y de paso a una nueva etapa, nos darás las llaves en la ceremonia. La frialdad con la que lo dijo, la planificación meticulosa de mi despojo público, me dejó helada. Será un gesto precioso, Elena, la madre que entrega el nido a su hijo para que forme su propia familia. La gente lo verá como un acto de generosidad inmenso. Convirtieron mi rendición en un espectáculo, mi humillación en un acto de amor filial para consumo de los invitados. Miré a Marcos, buscando una última vez una señal, un rescoldo del niño que había criado. No encontré nada, solo al hombre que había permitido que su prometida planificara el desahucio de su propia madre, como si fuera parte de la coreografía nupcial. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. Mi silencio fue mi consentimiento, el último acto de un amor que ya solo sabía cómo sacrificar. Fue en ese momento, de pie en la habitación vacía de mi hijo, sosteniendo la prueba de un pasado feliz, cuando tomé una decisión. El dolor no se había transformado en odio, no exactamente. Se había transformado en una claridad fría y afilada, como un trozo de hielo. Comprendí que el amor no puede ser una cadena perpetua de sacrificios unilaterales. Comprendí que mi dignidad, pisoteada y olvidada, era lo único que realmente me quedaba. No podía salvar mi relación con mi hijo, porque él ya había decidido destruirla. No podía salvar mi casa, porque ya me la habían arrebatado emocionalmente. Pero podía salvarme a mí misma. Podía decidir cómo terminaría esta historia. No como la víctima silenciosa de su farsa, sino como la autora de mi propio final. La idea, al principio un susurro, se convirtió en un plan firme y decidido en mi mente. La paz no vendría de recuperar lo que había perdido, sino de liberarme de su peso para siempre. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con una taza de tila entre las manos, y escribí. Las palabras fluían con una facilidad que me sorprendió, como si llevaran años esperando a ser liberadas. No había rabia en ellas, solo una tristeza profunda y una resolución inquebrantable. Escribí sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la generosidad y sobre la codicia. Al amanecer, metí la hoja de papel doblada en un sobre y la guardé en mi bolso, junto al pañuelo de mi madre y el espacio vacío donde antes descansaban las llaves. Cuando me vestí para la boda, no me sentía como una víctima camino del matadero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Sabía exactamente lo que iba a pasar y sabía exactamente lo que yo iba a hacer. Iba a su boda no como la madre del novio, sino como una mujer que estaba a punto de reclamar su vida. El viaje a la iglesia fue extrañamente tranquilo. El nudo en mi garganta seguía allí, pero ya no era de angustia, sino de expectación. Era el silencio tenso que precede no a la tormenta, sino al momento en que el sol se abre paso entre las nubes después de ella.
Observaba el paisaje pasar por la ventanilla del taxi, los árboles, las casas, la gente viviendo sus vidas ajenas a mi drama personal. Y por primera vez, no sentí envidia, sentí una conexión. Yo también era una de ellas, una mujer con una historia, con heridas, pero también con la capacidad de decidir su propio camino. Al llegar a la puerta de la iglesia, respiré hondo. El olor a lirios ya flotaba en el aire, pero ya no me revolvía el estómago. Era solo un olor, el decorado de un escenario, donde yo estaba a punto de representar el último y más importante acto de mi vida anterior. Antes de que llegaran los invitados, busqué al sacerdote, un hombre mayor de ojos amables al que conocía desde hacía años. Le entregué el sobre. «Padre Miguel», le dije, con una voz más firme de lo que esperaba, «le pido que, antes de la bendición final, lea esto en voz alta. Es mi regalo de bodas para los novios». Él me miró, confundido, y tomó el sobre. Pude ver la curiosidad en sus ojos, pero no hizo preguntas. Simplemente asintió, con una expresión de respeto profesional. Como deseé Elena. Ese pequeño acto de delegar mi voz, de poner mi verdad en manos de un testigo imparcial, fue liberador. Ya no tenía que luchar, solo tenía que esperar, sentarme en primera fila y observar cómo las piezas que yo misma había colocado encajaban en su lugar. Me senté en el banco de madera pulida, con la espalda recta, y esperé. Esperé a que la música comenzara, a que los invitados llenaran los bancos con sus murmullos y sus perfumes. Esperé ver a mi hijo en el altar, con su traje de hombre prestado y su alma de niño cobarde. Esperé a que ella hiciera su entrada triunfal, flotando en su nube de tul y arrogancia. Esperé a que sus ojos de hielo me buscaran, a que su aliento a menta me trajera su orden envenenada. Esperé a sentir el frío del llavero en mi mano por última vez. Esperé a que el silencio de mi hijo me apuñalara en el pecho. Esperé a que la ceremonia fuera la banda sonora de mi despojo. Esperé a todo ello, pero ya no con el terror de la víctima, sino con la paciencia de quien sabe que el final del guión ha sido reescrito. Cuando Sofía se acercó y susurró, «Dame tus llaves», yo ya estaba preparada. El shock y el dolor eran reales, una ola que me golpeó con toda su fuerza, pero debajo de ella había una corriente de calma, de certeza. Mientras mis manos temblaban y el mundo a mi alrededor se desenfocaba, una parte de mí era una espectadora fría y distante. Estaba viviendo el momento, pero al mismo tiempo, ya lo veía como un recuerdo, el último eslabón de una cadena que estaba a punto de romper. Le entregué las llaves, sintiendo el contacto repulsivo de su piel, y vi el triunfo en su mirada. «De acuerdo. Aquí tienes los 14 párrafos correspondientes al Acto 3, Clímax emocional y revelación, redactados en español de España y siguiendo de manera estricta todas las directrices del prompt». Vi cómo mi hijo se inclinaba para besar a su esposa, sellando su unión y mi exilio definitivo. El aplauso que estalló en la iglesia fue un estruendo violento, una onda expansiva que me golpeó físicamente, haciéndome encoger en el banco. Fue un sonido de celebración unánime, por algo que para mí representaba la más profunda de las profanaciones. Observé la escena como si estuviera detrás de un grueso cristal, todo amortiguado y distante. Los rostros sonrientes, las lágrimas de felicidad de los padres de Sofía, los vítores de sus amigos, cada manifestación de alegría era una aguja que se clavaba en mi piel. Mi cuerpo estaba allí, un traje de carne y hueso correctamente sentado en la primera fila, pero mi alma se había desprendido, flotando en algún lugar cerca del techo abovedado, observando con una frialdad casi clínica la demolición de mi vida. El beso terminó, pero el sonido de la aprobación colectiva continuó, un rugido que parecía no tener fin y que ahogaba el grito silencioso que se acumulaba en mi garganta. Cuando por fin se separaron, se giraron para mirar a los congregados, sus manos entrelazadas en un gesto de triunfo. La sonrisa de Sofía era más radiante que nunca, una exhibición de victoria total. Marcos, a su lado, parecía aliviado, como un actor que ha superado la parte más difícil de su guión y ahora solo le queda recibir los aplausos. La gente se ponía en pie, y yo, por pura inercia, por el miedo a destacar aún más en mi quietud, hice lo mismo. Mis rodillas temblaron al sostenerme. Me sentía completamente hueca, vaciada de todo sentimiento excepto de un agotamiento infinito. Era el agotamiento de quien ha luchado una guerra silenciosa durante años
y acaba de presenciar la firma del tratado de su propia rendición incondicional. No había rabia, ni siquiera tristeza en ese momento, solo un vacío inmenso, un desierto interior donde antes había un amor que yo creía inagotable. Era el punto cero de mi existencia, el momento preciso en el que todo lo que había sido dejaba de existir. El sacerdote, con una sonrisa complaciente, levantó las manos para pedir silencio, preparándose para la bendición final que disolvería la asamblea y daría comienzo a la fiesta. El murmullo de los invitados fue disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante. Fue en ese preciso instante, en esa pausa suspendida en el tiempo, cuando mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo sordo y pesado, comenzó a acelerarse. No era un latido de pánico, sino de una extraña y vibrante anticipación. Era el momento. El aire denso y cargado de perfume de lirios pareció volverse eléctrico. Observé al padre Miguel. Vi cómo su mirada, casi imperceptiblemente, se desviaba de la pareja feliz y se posaba sobre mí durante una fracción de segundo. Fue una mirada de confirmación, un asentimiento silencioso que me decía que mi última voluntad, mi verdadero testamento, estaba a punto de ser ejecutado. Contuve la respiración, sintiendo cómo cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Antes de impartir la bendición final, comenzó el sacerdote, y su voz, amplificada por la acústica de la iglesia, sonó más grave y solemne que nunca. La madre del novio, la señora Elena García, me ha pedido que comparta con todos ustedes unas palabras en su nombre, un regalo de bodas muy especial. Un murmullo de curiosidad y sorpresa recorrió los bancos como una ola. Sentí, más que vi, cómo la cabeza de Sofía giraba bruscamente en mi dirección. Su sonrisa se había congelado, sus ojos azules, antes triunfantes, ahora eran dos rendijas de súbita desconfianza. Marcos, por primera vez desde que comenzó la ceremonia, me miró directamente a los ojos. Su rostro era un lienzo de pura confusión, una pregunta sin palabras que ya era demasiado tarde para formular. El silencio que se instaló entonces en la iglesia fue total, denso, cargado de una tensión muy diferente a la de antes. Era una tensión afilada, expectante, como la calma que precede al filo del relámpago. El padre Miguel, con un gesto lento y deliberado, sacó del interior de su libro de rituales una hoja de papel doblada en 4, mi papel. El sonido del papel, al ser desdoblado, resonó en la quietud con una claridad obscena. Vi las cabezas de los invitados inclinarse hacia adelante, ansiosas por no perderse ni un detalle de aquel inesperado giro en el guión de la boda. Vi la mano de Sofía apretar con más fuerza la de Marcos, sus nudillos blancos por la presión. El mundo entero pareció reducirse a ese trozo de papel en manos del sacerdote, un frágil recipiente que contenía la verdad de mi vida y el final de la suya tal y como la conocían. Hoy, en el día más feliz de la vida de mi hijo, comenzó a leer el padre Miguel, y su voz clara y firme llenó cada rincón del templo. Eran mis palabras, pero al ser pronunciadas por otra persona, adquirían un peso notarial, una verdad irrefutable. En este día en que una nueva familia comienza su andadura, quiero celebrar este futuro haciendo un regalo que honre el pasado, un regalo de generosidad y memoria. Por ello, con el corazón lleno de paz y la mente clara, anuncio mi decisión de donar la casa familiar, situada en la calle del Roble número 8, con todo lo que contiene, todos sus muebles, todos sus recuerdos y todo el amor que se construyó entre sus paredes. Hizo una pausa dramática. Pude oír una exclamación ahogada procedente de la segunda fila donde se sentaban los padres de Sofía. Su rostro, antes radiante, había empezado a adquirir un tono pálido, cerúleo, mientras la comprensión comenzaba a abrirse paso a través de su velo de arrogancia. El sacerdote continuó, su voz firme como una sentencia. La casa es donada íntegramente y con efecto inmediato a la Fundación Hogares de Acogida para Madres Solteras sin Techo de nuestra ciudad. El impacto de esas palabras cayó sobre la congregación como una piedra en un estanque en calma, creando ondas de shock que eran casi visibles. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. No era solo la pérdida de la casa, era la brutal y poética justicia de su destino. Un hogar que había sido objeto de la codicia más fría, ahora serviría para dar cobijo a mujeres que lo habían perdido todo. Mujeres a las que la vida había dejado solas con sus hijos. Era un acto de justicia humana, legal y, sobre todo, espiritual. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Marcos. En ellos ya no había confusión,
sino el inicio de un horror paralizante, la comprensión de que el juego que había permitido se había vuelto en su contra de la forma más devastadora e impredecible. La estocada final llegó con la siguiente frase: que este hogar, que fue testigo del nacimiento y la crianza de mi único hijo, sirva ahora para dar refugio y una segunda oportunidad a muchas otras familias que empiezan con dificultades, leyó el sacerdote, y su voz no flaqueó. Por consiguiente, las llaves que la nueva esposa del novio sostiene en su mano, símbolo de una herencia que nunca le correspondió, deberán ser entregadas al representante legal de la fundación, que espera en la sacristía, al finalizar esta ceremonia. Pude ver cómo la mano de Sofía, que hasta ese momento había sostenido el llavero de plata con posesiva firmeza, se aflojaba como si el metal de repente quemara. Las llaves ya no eran un trofeo de conquista, sino la prueba humillante de su derrota, un objeto que la marcaba públicamente como una usurpadora. El temblor que antes sacudía mi cuerpo había desaparecido, reemplazado por una calma sólida, como si mis huesos se hubieran vuelto de granito. Que Dios bendiga a quienes saben dar sin esperar nada a cambio, y que dé claridad y consuelo a quienes toman sin merecer, concluyó el padre Miguel, su voz resonando con una autoridad moral que trascendía su papel litúrgico. Firmado, Elena García, una mujer libre. Esas dos últimas palabras, una mujer libre, colgaron en el aire de la iglesia, cargadas con el peso de 30 años de amor, 2 años de duelo y meses de humillación silenciosa. Eran la declaración de mi independencia, la escritura de mi nueva propiedad, yo misma. La verdad, cruda y afilada, había sido revelada, no como un grito de rabia, sino como un testamento leído con la calma de la justicia. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. En ese instante, supe que mi sufrimiento no había sido en vano. Se había transformado en la fuerza que me permitía, por fin, reclamar mi propia vida. El sacerdote dobló cuidadosamente el papel y lo depositó sobre el altar. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Era un silencio de juicio, un vacío en el que el único sonido era el de una máscara de porcelana rompiéndose en 1000 pedazos. El rostro de Sofía era una ruina. El color había desaparecido por completo, dejando una palidez cadavérica. Su boca perfectamente maquillada estaba entreabierta, en un rictus de incredulidad que luchaba por convertirse en rabia. Sus ojos fijos en mí ya no eran fríos, ardían con un odio puro, desnudo, el odio impotente de quien ha sido superado en su propio juego. La vi tragar saliva con dificultad, su cuerpo entero temblando bajo las capas de tul blanco. Había planeado mi humillación hasta el último detalle, pero nunca se le ocurrió que una víctima silenciosa pudiera tener su propio plan, uno que no implicaba lágrimas, sino la demolición total y absoluta de sus ambiciones. Entonces me fijé en Marcos. Su mirada era la de un hombre ahogándose. Su rostro reflejaba una secuencia de emociones en rápida sucesión: el shock, la negación, la ira hacia Sofía por haberle empujado a esto, y finalmente, una desesperación abyecta dirigida hacia mí. Sus ojos me suplicaban, me pedían que lo deshiciera, que dijera que era una broma terrible. Buscaba a su madre, a la mujer que siempre arreglaba sus problemas, que le curaba las heridas. Pero la mujer que le devolvía la mirada ya no era esa, era una extraña. Una mujer que había aprendido de la forma más dolorosa que el amor incondicional no puede ser una licencia para la crueldad. No sentí nada al ver su pánico, ni satisfacción ni piedad. Solo la constatación fría de que el vínculo que nos había unido se había roto para siempre. Ya no le pedía amor, simplemente aceptaba su ausencia. Una paz inmensa, una calma que no había sentido en años, me inundó por completo. Era como si un peso de 100 kilos que había llevado sobre los hombros durante una eternidad se hubiera desvanecido en el aire. El nudo en mi garganta se disolvió, la presión en mi pecho desapareció, y pude tomar una bocanada de aire profunda y limpia, un aire que ya no olía a lirios fúnebres, sino a liberación. No había triunfo en mi corazón, no había el regusto amargo de la venganza. Había algo mucho más profundo y sanador: la recuperación de mi propio centro, la certeza de que mi valor no dependía de mi papel como esposa o madre, sino de mi propia e inalienable dignidad. Había destruido sus planes, sí, pero el verdadero propósito de mi acto no era la destrucción, sino la reconstrucción, la mía. Con una lentitud que me pareció majestuosa, me levanté del banco. El movimiento fue fluido, sin el temblor de antes. Alisé con calma la falda de mi vestido, un gesto sencillo, casi banal, pero que para mí fue el primer acto de mi nueva vida, un acto de cuidado hacia mí misma. No miré a la pareja congelada en el altar,
No miré los rostros atónitos de los invitados. Mi atención estaba fija en la puerta al final del pasillo, en el rectángulo de luz brillante que prometía el mundo exterior. Cada paso que di sobre el suelo de mármol resonó en el silencio de la iglesia, no como una huida, sino como una marcha. El sonido de mis tacones era firme, seguro, el ritmo de una mujer que sabe a dónde va, aunque no tenga un hogar al que volver. Porque mi hogar, a partir de ese momento, ya no era un lugar físico, sino un estado del alma. Al pasar junto a los bancos, sentí las miradas de cientos de personas sobre mí, pero ya no me sentía expuesta ni juzgada. Su curiosidad, su asombro, su posible compasión o su crítica me eran completamente indiferentes. Estaba envuelta en una burbuja de serenidad, impermeable al mundo exterior. Caminaba por el pasillo central, el mismo pasillo por el que Sofía había desfilado hacia su efímero triunfo, pero mi viaje era en dirección contraria. Ella caminaba hacia una jaula dorada que acababa de descubrir vacía. Yo caminaba hacia una libertad que no sabía que anhelaba tanto. Al llegar a la gran puerta de madera, no me detuve. La empujé y salí al sol de junio, un sol que ahora me pareció cálido y acogedor. El aire fresco me golpeó la cara, limpio, sin el aroma empalagoso de las mentiras. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. De acuerdo, aquí tienes los 10 párrafos correspondientes al Acto 4, Justicia y Resolución, redactados en español de España y siguiendo de manera estricta todas las directrices del prompt. Había permitido que su madre fuera despojada, había consentido con su silencio, y ahora descubría que, en el proceso, se había despojado a sí mismo de su historia, de su refugio, de la última conexión incondicional que le quedaba en el mundo. Su castigo sería vivir con ella, con la mujer que le recordaría cada día su fracaso, la debilidad que le llevó a sacrificar a su propia madre por un plato de lentejas que resultó estar vacío. Tendría que escuchar sus reproches, soportar su resentimiento, y cada vez que mirara a los ojos de Sofía, vería el reflejo de su propia traición. Esa era su condena, una cadena perpetua emocional que él mismo se había forjado, eslabón a eslabón. Mis pies, torturados por los zapatos de tacón, me llevaron hasta la puerta de una pequeña cafetería de barrio. Entré. El olor a café recién hecho y a bollería me envolvió, un aroma a normalidad, a vida que sigue su curso sin dramas ni ceremonias. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café con leche y un croissant. El simple acto de decidir algo por mí misma, algo tan trivial como mi desayuno tardío, me pareció un lujo extraordinario. La camarera me lo sirvió con una sonrisa cansada, ajena a todo. Sostuve la taza caliente entre mis manos, sintiendo el calor filtrarse hasta mis huesos, ahuyentando el último rastro del frío de la iglesia. Observé a la gente pasar por la calle, a una madre empujando un carrito, a 2 ancianos discutiendo amigablemente. Por primera vez en décadas, no era la esposa de, ni la madre de. Era simplemente Elena, una mujer tomando un café. Y en esa anonimidad encontré un consuelo inmenso, el primer ladrillo de mi nueva identidad. Mientras mojaba el croissant en el café, la realidad práctica comenzó a asentarse en mi mente. Había donado mi único bien de valor. Me quedaban la pensión de viudedad de Javier, que apenas cubría los gastos básicos, y unos ahorros que no durarían eternamente. Un nudo de miedo, frío y racional, se formó en mi estómago. ¿Dónde iba a dormir esa noche? ¿Cómo iba a pagar el alquiler de un piso? La magnitud de mi decisión, vista bajo la luz fluorescente de la cafetería, era abrumadora. Pero este miedo era diferente. No era el pavor paralizante y existencial que había sentido en la iglesia.
Era un miedo tangible, un conjunto de problemas logísticos que requerían soluciones prácticas. Era el miedo a la vida, no el pavor a la muerte en vida. Me di cuenta de que prefería 1000 veces la incertidumbre de tener que buscar un techo a la certeza de vivir bajo uno que ya no era mi hogar, sino mi jaula. Este miedo era un motor, no un ancla. Recordé la visita al abogado 3 días antes. Un hombre joven y serio que me escuchó sin interrumpir, con los codos apoyados en una mesa llena de carpetas. Le expliqué mi situación, mi deseo de hacer una donación en vida, irrevocable y con efecto inmediato. No me juzgó, no me preguntó por los motivos profundos. Simplemente asintió y me explicó los procedimientos legales con una claridad tranquilizadora. Preparó los documentos esa misma tarde. Firmarlos fue como firmar mi propia declaración de independencia. El abogado representaba esa justicia humana, la que se escribe en papel timbrado y se sella en una notaría. Mi acto no había sido un arrebato de locura emocional, sino una decisión meditada, blindada por la ley. Esa certeza me dio una fuerza inmensa. No había dejado nada al azar. Había construido mi liberación sobre los cimientos sólidos del Código Civil, no sobre las arenas movedizas de la venganza. Terminé mi café y pagué la cuenta, dejando una propina generosa. Al salir de nuevo a la calle, me sentí diferente. El pánico inicial a la incertidumbre se había transformado en una especie de curiosidad expectante. ¿Y ahora qué? La pregunta ya no me aterrorizaba. Era una puerta abierta. Empecé a pensar en mis amigas, en mi hermana. Sabía que recibiría llamadas, algunas de apoyo incondicional, otras de reproche velado por haber creado un escándalo. Pero me di cuenta de que sus opiniones, aunque importantes en otro tiempo, ya no definían mi valía. Mi absolución no vendría de un jurado de familiares y amigos. Ya me la había concedido yo misma en el silencio de aquella iglesia. Mi paz no dependía de su comprensión, sino de mi propia coherencia. Había actuado según mi verdad, y esa era la única brújula que necesitaba para navegar en las aguas desconocidas que tenía por delante. Pasé por delante del escaparate de una agencia de viajes. Un cartel luminoso anunciaba un tren de alta velocidad a Sevilla, saliendo en 2 horas. Nunca había estado en Sevilla. Javier y yo siempre habíamos hablado de ir, de pasear por el barrio de Santa Cruz, de oler los azares en primavera. Era uno de esos sueños que siempre se posponen para un después, que para él nunca llegó. Me detuve. La idea surgió de la nada, una chispa brillante en la oscuridad de mi futuro incierto. No era una huida, era un destino. Un acto simbólico de reclamar uno de esos sueños compartidos, no para vivirlo por él, sino para honrar la vida que tuvimos, y al mismo tiempo empezar a vivir la mía. Comprar ese billete sería mucho más que un simple viaje. Sería la prueba física de que mi camino ya no estaba dictado por las expectativas de nadie, sino por mis propios y anhelados deseos. Con una decisión que me sorprendió a mí misma, entré en la agencia. 10 minutos después, salí con un billete de ida impreso en mi mano. Solo de ida. No llevaba equipaje, solo mi bolso con la cartera y el pañuelo de mi madre. El resto, lo que necesitara, lo compraría allí. Todo sería nuevo. Al caminar hacia la estación de tren, sentí el peso de mi bolso, ahora ridículamente ligero sin el llavero de plata. Mis manos estaban vacías. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un atardecer, el final de un día, pero para mí se sentía como el amanecer más espectacular que hubiera presenciado nunca. No sabía qué me esperaba en Sevilla, ni al día siguiente, ni el resto de mi vida. Pero mientras caminaba hacia el tren, sentí una certeza absoluta. Mi casa ya no estaba detrás de mí, en la calle del Roble, sino delante, en cada paso que estaba a punto de dar. De acuerdo, aquí tienes los 10 párrafos correspondientes al acto 5, epílogo y reflexión, redactados en español de España y siguiendo de manera estricta todas las directrices del prompt. De acuerdo, aquí tienes los 10 párrafos correspondientes al acto 5, epílogo y reflexión, redactados en español de España y siguiendo de manera estricta todas las directrices del prompt. Y aquí estoy, escribiéndote esta carta a ti, que has llegado hasta el final de mi historia. Te escribo desde un pequeño balcón en Sevilla, lleno de geranios rojos, que no planté yo, pero que cuido como si fueran míos.
El tren que tomé aquel día no fue solo un medio de transporte, fue una máquina del tiempo que me llevó directamente al primer día del resto de mi vida. Mientras el paisaje de mi pasado se desdibujaba por la ventanilla, no sentí pena ni nostalgia. Sentí el alivio inmenso de quien se quita un abrigo empapado en un día de tormenta. El rítmico traqueteo de las vías era la banda sonora de mi liberación, un sonido constante y esperanzador que acallaba por fin los ecos de las palabras no dichas y las traiciones silenciosas. Cada kilómetro que me alejaba de aquella iglesia me acercaba un kilómetro más a mí misma, a una mujer que apenas recordaba, una mujer que no se definía por su casa, ni por su marido, ni siquiera por su hijo, sino por el simple y milagroso hecho de estar viva. Mi primera noche en Sevilla la pasé en una pensión modesta cerca del río. La cama era un poco dura y las paredes eran tan finas que podía oír la televisión del vecino, pero dormí. Dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en años. A la mañana siguiente, el olor a azahar y a café tostado que entraba por la ventana me despertó con una suavidad que creía olvidada. Salí a la calle sin un plan, sin un destino, y esa ausencia de obligaciones me pareció el mayor lujo del mundo. Descubrí que la libertad no es tener una casa grande, sino poder caminar por una ciudad desconocida sintiendo que cada esquina te pertenece, porque tu verdadero hogar viaja contigo, justo en el centro de tu pecho. Durante semanas, mi única rutina fue perderme por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, sentarme en plazas diminutas a leer y aprender a disfrutar del sonido de mis propios pensamientos, sin que nadie me dijera que eran egoístas o inconvenientes. Claro que tuve miedo, un miedo frío y práctico que me visitaba por las noches, el miedo a la soledad, a no tener suficiente dinero, a haberme equivocado. Pero era un miedo limpio, un miedo honesto. No era el miedo tóxico y paralizante de sentirte invisible en tu propia casa, de ver cómo el amor se convierte en una transacción en la que tú siempre pagas. Aprendí a vivir con poco y descubrí que necesitaba mucho menos de lo que pensaba. La felicidad se reveló en las cosas más pequeñas: el sabor de una tostada con aceite y tomate en un bar de barrio, la sonrisa de la mujer que me vendía la fruta en el mercado, el calor del sol en mi piel durante un paseo por el parque de María Luisa. Estaba reconstruyendo mi vida, no con grandes ladrillos de logros, sino con pequeños guijarros de momentos presentes, y el edificio resultante, aunque humilde, era sólido, resistente y, sobre todo, mío. Sé lo que quizás estás pensando. Te preguntarás si alguna vez me arrepentí de haber renunciado a mi casa, al legado de 30 años de amor y esfuerzo. La respuesta es no. Nunca. Porque una casa, por muchos recuerdos que albergue, no es más que un conjunto de paredes y un techo. Pero la dignidad, amigo mío, la dignidad es el armazón del alma, y cuando permites que te la arrebaten, te quedas a la intemperie, aunque vivas en un palacio. Y aquí te dejo la lección más importante que he aprendido, la que me costó media vida entender. Nunca, escúchame bien, nunca mendigues amor, ni siquiera a tus propios hijos. El amor que se tiene que suplicar no es amor, es una limosna, y te deja el espíritu hambriento y el corazón en los huesos. Puedes amar incondicionalmente, pero no puedes aceptar un trato en el que tu amor sirva de alfombra para que otros pisen. Marcos llamó, sí, una semana después de la boda. Su voz al otro lado del teléfono no era la de un hijo arrepentido, sino la de un propietario estafado. No me preguntó cómo estaba, ni dónde. Me gritó, me acusó de haberle robado su futuro, de haber humillado a su esposa. Y en medio de su furia, entendí la verdad más dolorosa de todas. Él no lloraba por la pérdida de su madre, lloraba por la pérdida de un activo inmobiliario. Escuché su rabia en silencio, sin interrumpir, y cuando terminó, cuando solo quedó el sonido de su respiración agitada, le dije con toda la calma que había encontrado en mi nueva vida: «Te deseo que seas feliz, hijo. Adiós». Y colgué. No con odio, ni con rencor. Colgué con la paz de quien cierra la última página de un libro muy largo y muy triste, sabiendo que no hay más capítulos que leer. Ese fue mi verdadero y último acto de amor por él: liberarme de mí y liberarme de él. He aprendido que el perdón no siempre consiste en reconciliarse con el otro. A veces, el perdón más profundo es aceptar que hay puertas que deben cerrarse para siempre, para que no entren más corrientes de aire frío en tu vida. Perdonar a Marcos y a Sofía no significaba volver a sentarlos a mi mesa. Significaba dejar de darles el poder de hacerme daño, soltar la pesada ancla de mi resentimiento y permitir que mi barco por fin navegara libre. La verdadera justicia no fue ver sus caras de asombro en la iglesia.
La verdadera justicia es este sol que siento ahora en mi piel, esta paz que me permite dormir por las noches, esta certeza de que mi valor no reside en lo que puedo dar a los demás, sino en quién soy cuando estoy sola conmigo misma. Es una justicia silenciosa, íntima y profundamente espiritual, que no necesita testigos ni aplausos. Pero esta historia ha emprendido su propio viaje al llegar hasta ti. Ha cruzado fronteras y océanos para encontrarte. Por eso, te pido algo que para mí es muy importante. Un pequeño gesto que nos conecta a todos en esta red invisible de experiencias compartidas.